Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de DW. Es día de elecciones aquí en Alemania y todo apunta a que el desenlace podría suponer un cambio de gobierno. Unos 60 millones de alemanes con derecho a voto deciden hoy quién deberá hacer frente a la recesión económica alemana, a las divisiones migratorias y a los retos de política exterior. Las encuestas de opinión muestran que cada vez más votantes buscan soluciones en la ultraderechista Alternativa para Alemania, que parte segunda en los sondeos. En primer lugar, los conservadores de la CDU-CSU de Friedrich Merz. El actual canciller y líder socialdemócrata Olaf Scholz será penalizado por el electorado, así indican las encuestas. Los alemanes votan en unas elecciones cruciales, como dijimos, que según las previsiones supondrán un giro a la derecha. Olaf Scholz, socialdemócrata, votó esta mañana en Potsdam, en el estado de Brandeburgo. Su rival es el candidato Friedrich Merz, el líder de la Unión Cristiano-Demócrata, quien votó en su circunscripción en el estado de Renania del Norte-Westfalia. La renqueante economía alemana, el debate migratorio y la política exterior han dominado la campaña. Y a modo de orientación, una de las últimas encuestas de Infratest DIMAP, realizada el 13 de febrero, presentaba esta intención de voto en Alemania. Vamos a verla. La alianza conservadora CDU-CSU sería la fuerza más votada, con un 32% de intención de voto. En segundo lugar, la encuesta sitúa a la ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, con el 21%. Por detrás aparecen los actuales integrantes del gobierno de minoría. La encuesta concede a socialdemócratas y los verdes un 14% de intención de voto respectivamente. El partido La Izquierda logra remontar y recibe un 6%, mientras que los liberales del FDP quedarían fuera del Bundestag o Parlamento al no superar la barrera del 5%. Veamos ahora cuáles son los temas que más preocupan al electorado. La inmigración encabeza la lista como la principal inquietud de los alemanes, seguida de cerca por la economía. Alemania cerró 2023 y 2024 con una ligera recesión, acumulando 2 años consecutivos de contracción económica. Otros temas relevantes incluyen la política exterior, marcada por la guerra en Ucrania, que entra en su tercer año, y el medio ambiente, una preocupación relegada a un segundo plano mediático respecto a los comicios del 2021, cuando fue la primera preocupación. Según las encuestas realizadas durante la campaña, el candidato conservador Friedrich Merz se perfila como el favorito de los alemanes para encabezar el próximo gobierno. El actual canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, supera en intención de voto al vicecanciller y candidato de los verdes Robert Habeck, quien se mantiene en tercer lugar. En cuarta posición se ubica Alice Weidel, representante de la ultraderechista AfD. Ahí los tienen, los están viendo en estos momentos en cámara, y terminamos allí con Alice Weidel de AfD. Y durante toda esta jornada electoral decisiva para Alemania nos acompañará aquí en el estudio Juan Carlos Barrena, periodista, analista político de DW. Bienvenido, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, me estabas contando que tienes 42 años ya cubriendo las elecciones alemanas, ¿no? Sí, las primeras que yo cubrí en este país fueron en el año 83, fueron las primeras que ganó Helmut Kohl, entonces canciller, y desde entonces pues he visto muchos cambios, muchos gobiernos, muchos partidos al frente del poder aquí en Alemania. Pues es un placer tenerte y un honor tenerte acá con nosotros en este día de elecciones alemanas. ¿Qué está en juego en estos comicios, Juan Carlos? Está en juego sacar a este país de la parálisis política en la que se encuentra en estos momentos. Es un país acuciado por una crisis económica, por retrocesos de la industria, muy preocupado también por el tema de la migración, por los últimos atentados de carácter terrorista cometidos por refugiados o peticionarios de asilo político. El último fue, sin ir más lejos, ayer mismo, aquí en Berlín. Un turista español fue casualmente, porque podía haber sido cualquier otra persona, apuñalado por un refugiado de 19 años de origen sirio que quería matar judíos. Lo confesó poco después cuando fue detenido.
Ese es un tema que preocupa mucho a los alemanes, naturalmente, con el de la economía, como has comentado antes. Bueno, esta elección anticipada se realiza en un contexto, además de creciente polarización política aquí en el país. El candidato conservador de la CDU, Friedrich Merz, es el gran ganador según las encuestas y favorito para reemplazar a Olaf Scholz, el canciller socialdemócrata. ¿Puede, sin embargo, haber sorpresas esta tarde? Hombre, en ese sentido no creo que haya ninguna sorpresa. Es más que probable, por no decir ya está sentenciado, que Friedrich Merz y los conservadores van a ganar estas elecciones. La única duda que queda es con quién van a gobernar, porque no van a tener una mayoría absoluta. Tendrán que formar una coalición con algún otro partido. Y esa es la cuestión que queda por resolver esta noche y dependerá mucho de lo que vote la gente. Bueno, esta elección no solo va a definir el rumbo político interno, el rumbo político de Alemania, sino también su papel en Europa. ¿Cómo lo ves tú y cuáles serían esos efectos en la política europea? Bueno, Merz ha comentado ya durante la campaña que quiere relanzar a Alemania políticamente en el exterior, quiere que sea un país de peso, quiere también que en la Unión Europea tenga más importancia de la que tiene ahora, sobre todo dentro del contexto que tenemos ahora con Donald Trump gobernando en Estados Unidos y prácticamente aislando su país del resto del mundo, coqueteando con dictadores como el señor Vladimir Putin. Y de Merz dependerá seguramente que Europa vuelva a tener un cierto peso y una cierta importancia en la política mundial y que también Alemania tenga un peso también a su vez dentro de Europa. Claro, como hemos dicho, son unos comicios cruciales que se realizan este domingo. Quédate acá con nosotros, Juan Carlos, porque vamos a tener una tarde muy larga esperando esos primeros resultados, esas primeras proyecciones y ya los queremos comentar contigo, por supuesto. Vamos a seguir ahora, según la responsable electoral federal, Ruth Brandt, la participación en las urnas este domingo era del 52% a las 2 de la tarde. En las últimas elecciones del 2021, esta cifra fue del 36.5% a esa misma hora. ¿Cómo está el ambiente electoral en las calles de Berlín? Pues lo hablamos con Juan Gómez, él está en un local electoral aquí en la capital alemana. ¿Qué tal, Juan? Bueno, cuéntanos dónde estás y cómo está transcurriendo la jornada electoral allí en ese lugar. ¿Se ha reportado algún incidente aquí en Alemania? Pues de momento no se ha reportado incidente en todo el país. Aquí en Berlín ha hecho un día bastante bueno, después de unas semanas de bastante frío, con lo cual la gente está de buen humor y se ha visto un ambiente pacífico en todos los barrios. Ahora hemos venido a un sitio un poco particular porque estamos en un local electoral normal y corriente, pero que está muy cerca de la central del partido de extrema derecha AfD, lo cual hace que el ambiente sea un poco diferente. Los votantes, sin embargo, pues son como en cualquier otra parte de Berlín, nos han contado sus preocupaciones, que son, en primer lugar, la migración y la economía, pero también el asunto de la guerra de Ucrania preocupa mucho a la gente, sobre todo ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Nos lo han dicho varias personas. ¿Qué va a pasar con la guerra en Ucrania? ¿Va a terminar, va a ser derrotada Ucrania? ¿Va a poder Alemania defender a su aliado allí? Es algo que preocupa también. Y por lo demás, pues es un día tranquilo, soleado. Aquí hay mucha policía, pero sobre todo porque está aquí la central, como decimos, de la extrema derecha. Pues sí, eso va a generar un poco de tensión aquí en el país. La campaña ha estado salpicada de sobresaltos, ataques además con cuchillos, lo que no hace sino aumentar la polarización. ¿Cómo perciben los alemanes estos comicios? ¿Hay más tensión que hace 4 años, por ejemplo? Nada es igual que las últimas elecciones que fueron en 2021. Recordemos que estas elecciones son elecciones anticipadas, lo cual hace ya en sí mismo que la cita sea especial, puesto que el gobierno se rompió hace unos meses y tuvo que disolver el Parlamento para celebrar las elecciones de hoy. Y esto ya pues, nos presenta una situación extraordinaria, a lo que se suma pues, la crisis económica de la que acabamos de hablar y también la crisis de inflación por la que hemos pasado, así como pues, el auge de la ultraderecha, que es algo que hace pues, 15, 20 años no se podía imaginar nadie, que un partido de ultraderecha esté en segunda posición en las encuestas y situado para ganar entre el 20 y el 25% de los apoyos. Es decir, la sensación sí que es de una cita extraordinaria. Aquí en la central de la AfD se espera que lleguen varias manifestaciones, por eso hay tanta seguridad. También
hay temor a cualquier tipo de atentado, como el que se vivió el otro día en la capital de Alemania. Pero por ahora decimos que el día está tranquilo, la gente está votando con total normalidad y aquí los diputados y los miembros del partido de ultraderecha están entrando sin ningún problema a celebrar lo que posiblemente sea un éxito dentro de unas horas. Pues estaremos muy pendientes a lo que ocurre allí en las calles de Berlín. Muchísimas gracias, Juan Gómez, y estaremos conectando contigo a lo largo de la jornada. Nos vamos ahora a la sede del Partido Socialdemócrata, el SPD, aquí en Berlín. Allí se encuentra Úrsula Moreno con todos los detalles para nosotros. Úrsula, espero que contigo tengamos más suerte. Olaf Scholz lucha por mantener su influencia en un escenario de descontento por los problemas económicos. Las encuestas le dan un 15.13% de intención de voto. ¿Qué ánimo se respira allí a esta hora? Hola Silvia, pues yo diría que es una mezcla de tensión y preocupación. A diferencia de hace 6 semanas, cuando estuve en el Congreso de los Socialdemócratas, allí hablé con varios afiliados, una diputada, y todos me dijeron que confiaban en que se repitiera el milagro de 2021, cuando Olaf Scholz partía en tercera posición con un 14% de la intención de voto y se acabó colocando en primera posición con casi un 26%. Ahora, y después de varias semanas en donde las encuestas están enrocadas, aquí no hay nada de esa euforia o de cierta confianza o de optimismo que respiré hace 6 semanas en ese congreso. Un 15% y los potenciales ganadores de estas elecciones, los democristianos, están en un 30%. Son 15 puntos de diferencia, así que mucha tensión y mucha preocupación aquí, porque es un partido que, si se queda por debajo del 20% de los sufragios, puede considerarse una debacle. Es el partido más antiguo de Alemania, que en sus mejores tiempos llegó a tener casi un millón de afiliados, Silvia, y las encuestas con un 15% realmente no son muy optimistas. Bueno, y si las predicciones se cumplen, Úrsula, los resultados para el SPD serían un verdadero colapso vertical y el peor desde 1887. ¿Cuáles son las razones del descontento con el Partido Socialdemócrata y especialmente con el canciller? Pues hay que recordar que este tripartito comenzó hace 3 años como un experimento casi transgresor, podríamos decir, un experimento con grandes planes, pero llegó esa guerra de Ucrania que ha marcado el mandato de Olaf Scholz y todo se vino abajo a partir de ese momento. Él pronunció hace casi 3 años precisamente el discurso famoso de la Zeitenwende, del cambio de era, en donde se le vio con capacidad de ejecutar, prometía mucho, pero acto seguido, ya lo han comentado mis compañeros, llegó pues la recesión, básicamente altísimos precios de la energía, la inflación. Y yo diría que el punto de inflexión llegó cuando el Tribunal Constitucional tumbó los presupuestos del 2024. Ahí realmente el gobierno se bloqueó en discusiones de cómo financiar esos presupuestos y ya sabemos cómo acabó. En noviembre Olaf Scholz echó a los liberales del gobierno, provocando una moción de confianza y adelantando así las elecciones. Pero, ¿qué queda de Olaf Scholz? Pues ahora mismo es el representante de un gobierno fracasado y el canciller más impopular en la historia de Alemania, según todos los sondeos. Silvia. Increíble lo que nos cuentas. Bueno, el programa del SPD, el programa de estas elecciones se titula Más para ti, mejor para Alemania. ¿Cuáles son los principales puntos de este plan de gobierno? Pues son 65 páginas y básicamente prevé descargas fiscales para un 95% de la población con muchas medidas, entre otras gravar más al 1% que más gana en este país. También prevé bajar el IVA a los alimentos del 7 al 5%, subir el salario mínimo de en torno a 12 euros, en que está ahora hasta 15 euros por hora. Y todo esto lo resume en este posavasos, en este Bierdeckel, que es un posavasos para cervezas en este país, y aquí resume realmente cómo quiere descargar a una familia media en este país hasta 100 euros, entre 100 y 250 euros al mes, que debería tener más a final de mes. También prevé amplias inversiones en infraestructuras que, como bien sabemos, están bloqueadas, están congeladas en este país desde hace décadas por el freno a la deuda, y la pregunta es cómo financiar todo esto, pero yo creo que esa es la gran pregunta en todos los programas de todos los partidos ahora mismo en esta contienda electoral. Silvia. Así es, muchísimas gracias, Úrsula Moreno, desde la sede del SPD aquí en Berlín.
Y nos vamos ahora a los verdes. Robert Habeck, escritor, filósofo de 55 años, es el candidato a canciller de los ecologistas en estas elecciones federales. Allí en la sede del partido está Andrés Goldschmidt. Andrés, ¿qué tal? Bueno, los verdes saben que Robert Habeck no va a ser canciller, pero ¿qué expectativa tiene el partido para hoy? ¿Qué ánimos hay allí en el lugar? Bueno, Silvia, sobre esto mismo reflexionaba cuando venía para aquí. Teníamos lo que nos contaba Úrsula, el Partido Socialdemócrata, entre la ilusión, el desencanto, entre el milagro y la desazón. En la CDU, supongo que esperando la alegría, en la alternativa por Alemania probablemente la euforia. Y aquí yo te diría que principalmente esperar el alivio por no haber caído tanto y mantener viva la llama de la esperanza de que se los necesite para gobernar. Con lo primero, el Partido de los Verdes es de los tres que formaron la coalición que se rompió, el que menos cayó. Esto tiene dos lecturas. Podría ser el vaso medio lleno, no somos tan malos. La otra lectura es, no conseguimos salir de ser un partido de nicho. El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. En el cierre de la campaña de los Verdes en Hamburgo, Annalena Baerbock, actual ministra de Exteriores, dijo: si no se ve el vaso medio lleno, entonces para eso ni entrar en política. Nos quedamos con eso. Bueno, ¿y cómo llegan entonces los verdes con esta situación que nos cuentas? ¿Cómo llegan internamente a estas elecciones? Bueno, la respuesta tiene varias aristas. Yo te diría, por ejemplo, comparemos con los conservadores. Friedrich Merz, que alinea a su partido, el ala social, el ala empresaria, que se buscó un secretario general, Carsten Linnemann, afilado, le gusta pelear, le gusta ir a los medios como tiene que ser un secretario general, y además un clima de armonía con sus socios bávaros de la CSU. Y aquí en Los Verdes, las principales figuras que fueron ministros del gabinete, que son ministros del gabinete, desgastadas. Luego de elecciones, de resultados electorales en algunos estados, la directiva del partido renunció y los que subieron la nueva directiva, Félix Banasak y Franziska Brandner, muy poco conocidos. Yo te diría, si yo muestro una foto aquí, solo los corresponsales políticos podríamos reconocerlos. ¿Querés más? Luego de eso, la directiva de la rama juvenil no solo renunció, sino que también se fue del partido con el objetivo de formar una organización decisivamente de izquierda. No son las condiciones ideales para empezar una campaña electoral. Y sin embargo, hay que decir que la campaña transcurrió con pocos ruidos y todos abroquelados y con ímpetu detrás del candidato Robert Habeck. Y además, que desde que se rompió la coalición de gobierno, 42.000 nuevos afiliados entraron al partido, un tercio de los que tenía hasta ese momento. ¿Cuál será la suma, el neto de la suma de esos factores? Bueno, lo veremos dentro de muy poquito, Silvia. Así es, Andrés. Bueno, hemos hablado ya mucho de la situación de los verdes, pero para quien no está interiorizado con política alemana, ¿qué destacas tú del programa electoral de los verdes y dónde los ubicarías en el mapa político alemán? Es un partido liberal, apegado a la tradición de la democracia liberal, por lo menos en las últimas décadas. ¿Qué lugar ocupa en el mapa electoral? Justamente es una pregunta existencial que está tratando de responderse el partido en estos momentos. Del programa electoral, un detalle: la cuestión climática ha descendido en el programa electoral a lo que era hace 3 o hace 4 años. Los tiempos cambian. Entonces empieza el programa con la cuestión de la economía, la política de ingresos, el salario mínimo de 12 a 15 euros. Es la misma propuesta que tienen también la socialdemocracia y la izquierda. Control del precio de los alquileres, suba de impuestos o reactivación del impuesto a las grandes fortunas, suba del impuesto a la herencia, y por el lado de la economía también reformar el freno constitucional al endeudamiento, y eso en tándem con un fondo Alemania, así se llama, para inversiones en infraestructura, además subvenciones
a la inversión por parte de las empresas, un premio de 10% a las inversiones. En lo que tiene que ver con la inmigración es más bien un, diríamos, endurecimiento, pero cumpliendo las reglas que ya existen. Recurrir a la normativa europea, impedir que, o tratar de acelerar que quienes tienen una orden de arresto se cumpla, etcétera. Tiene ahí un juego para poder, en una negociación eventual, ir a un endurecimiento que no choque demasiado contra sus bases. Y después, por supuesto, la cuestión climática. Y aquí choca contra la crítica de quienes dicen que el Partido Verde recurre demasiado a subvenciones y a regulaciones o prohibiciones, algo que, por ejemplo, marcaba el candidato Friedrich Merz ayer, cerrando su campaña en Múnich, cuando decía ya no va a haber más, si gana él, un Ministerio de Economía y Clima. ¿Qué quiere decir? Que la economía y el clima, o por lo menos para él, son una contradicción. Hay mucha gente que piensa eso hoy en Alemania y justamente la tarea nada fácil de Robert Habeck y del partido es demostrar que eso no es así. Muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt, desde la sede de los Verdes. Y nos vamos de inmediato, ahora sí, a la sede de la CDU, Carol Guerrero, allí en el Partido Cristiano Demócrata. Carol, ¿qué tal? ¿Cómo describirías la atmósfera allí en la CDU este día de elecciones? ¿Qué sentimientos predominan entre los presentes? Hola Silvia, buenas noches. Es un gusto saludarte desde esta sede de la CDU aquí en la capital alemana. Y pues el ambiente que hemos visto hasta ahora es de confianza y también de optimismo, porque para ellos, sin duda alguna, el ganador esta noche de las elecciones será su candidato y su partido, Friedrich Merz y la CDU. Todavía hay gente que está por entrar a esta sede. Hay un dispositivo de seguridad prácticamente sin precedentes. Silvia, hemos hablado con varias de las personas que están tratando de entrar y nos dicen que nunca antes habían visto algo semejante. Hay filas muy largas, hay controles de seguridad muy estrictos, pero todos, eso sí, se muestran sonrientes, con optimismo y seguros de que esta noche ellos serán los ganadores. Bueno, Merz ha hecho este domingo, Carol, una declaración a favor de un cambio en la política de este país y pidió ambos votos para la CDU. ¿Es posible que obtengan un resultado mayor que el 30% que le dan los sondeos? ¿Qué dicen allí en el partido? Pues mira, hemos hablado con varios miembros de este partido y para muchos de ellos sí que es probable superar ese 30%. La cifra que más escuché fue 32%. Me decían, no es descabellado pensar en que podemos alcanzar ese 32%. Algunos, incluso mucho más optimistas, me decían, ¿y por qué no el 35%? Sin embargo, hay otros que optan por la prudencia y para ellos ya obtener un 30% es ganancia. Recordemos que en las elecciones pasadas, en las de septiembre de 2021, ellos apenas superaron el 24%, de manera que si logran ese 30% que anticipan las encuestas, pues serían 6 puntos porcentuales superiores a los de hace 4 años, 3 años y medio, si somos precisos. De manera que sí que hay optimismo en torno a que se pueda lograr un resultado superior al logrado en las elecciones pasadas, pero de momento muchos optan por la prudencia y cuentan al menos con ese 30%. Prudencia. Bueno, el tema migratorio, Carol, centra el plan de gobierno de Merz, ¿qué ofrece exactamente y cómo lo posiciona dentro del electorado alemán? Sin duda alguna, Silvia, este tema migratorio es parte de la columna vertebral del candidato de la CDU, Friedrich Merz, al lado también, por supuesto, de su propuesta económica. En su último acto de campaña en Múnich, él dijo que no están dispuestos a hacer coalición con quien no tenga contemplado realizar cambios radicales, tanto a nivel económico como a nivel migratorio. Para mencionarte algunas de las propuestas, por ejemplo, lo que propone la CDU y Friedrich Merz es que haya controles fronterizos permanentes, también que hayan devoluciones en la frontera o que haya, por ejemplo, detenciones antes de las deportaciones. Esto pues ha sonado muy atractivo para muchos votantes, sin embargo, hay que tener en cuenta que no es tan fácil de hacer. Por ejemplo, el tema de los controles permanentes en la frontera es algo que va en contravía del reglamento de la Unión Europea. Esto va en contra del
Código de Fronteras de Europa, por lo que claramente puede haber inconvenientes a la hora de ponerlo en práctica. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con devolver a los inmigrantes en la frontera. Esto también va en contravía de las reglas establecidas por Europa, de manera que aunque en el papel las propuestas resultan muy atractivas para muchos que se muestran preocupados por el tema migratorio, pues a la hora de ponerlo en práctica, Silvia, el camino será mucho más complicado. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde la CDU, aquí en Berlín. Gracias, Silvia. Y por último, y no menos importante, en esta primera ronda con los corresponsales, nos vamos a la sede de Alternativa para Alemania, AfD, considerado un partido relativamente de extrema derecha. Allí está el periodista Andreu Jerez. Andreu, la formación ultraderechista espera unos buenos resultados en estas elecciones. Las encuestas le dan cerca del 20% de los votantes, el doble que en las elecciones anteriores. ¿Cuál es el ambiente que se vive allí? Cuéntanos. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estamos fuera de la sede de Alternativa para Alemania porque ha sido el único partido con representación parlamentaria que ha decidido no acreditar a Deutsche Welle español. Por eso estamos en las puertas de la sede y no dentro, como en el resto de sedes de partidos que están presentándose a estas elecciones. Fuera te puedo decir que hay una manifestación de algo menos de 100 personas, activistas, artistas, que están protestando contra este partido por considerarlo una amenaza para la Constitución alemana. De hecho, han venido con un autobús en el que aseguran tener 20.000 pruebas recogidas, recabadas en medios de comunicación y también de los servicios secretos internos alemanes, según las cuales ellos aseguran que es una amenaza para la Constitución alemana. Dentro de la sede de AfD, probablemente presumimos que hay un ambiente triunfalista, porque, como bien decías, AfD va a obtener los mejores resultados electorales en unas elecciones federales desde su fundación en 2013. Doblará los resultados de 2021 y probablemente, si todo va como apuntan las encuestas, será la líder de la oposición parlamentaria al próximo gobierno, que probablemente estará liderado por Friedrich Merz. Bueno, por lo que cuentas, está un ambiente bastante movido adentro y fuera de la sede de la AfD. Será la segunda fuerza más votada según las encuestas, pero, Andreu, lo más seguro es que no forme gobierno porque el resto de fuerzas de partidos políticos han rechazado negociar con AfD, el llamado muro de contención. ¿Cómo perciben allí en la AfD esta situación, especialmente en relación con las posibles alianzas a futuro? Sí, la dirección de AfD y su candidata Alice Weidel saben perfectamente que contra ellos hay un llamado muro de contención que también defiende el líder de los conservadores, Friedrich Merz. Sin embargo, también hay que decir que ese muro de contención tiene algunas grietas, como se demostró en la votación en el Bundestag a principios de este mes, en febrero, cuando la CDU impulsó una moción a favor de una política migratoria más restrictiva y también una ley a favor de la política migratoria más restrictiva, a sabiendas que Alternativa para Alemania votaría a favor de esa moción. Por tanto, tomaba como aceptables los votos de AfD. Eso significa una grieta en el muro de contención y es evidente que AfD sabe que si sigue creciendo las encuestas, en algún momento ese muro de contención será prácticamente imposible de mantenerlo y seguramente el plan es ir erosionando el centro político de Alemania para que en algún momento la CDU se muestre dispuesta a pactar un posible gobierno de coalición a nivel federal. Bueno, protestas, como dices, allí donde tú estás contra la AfD, pero sin embargo van a tener por lo menos el 20% de intención de votos. ¿Quiénes son exactamente los votantes de este partido y cuáles son los temas que más les mueven a votar? AfD es un partido político transversal, es decir, es un partido político que recibe votos de prácticamente todos los caladeros electorales, de trabajadores, clase media, clase alta, empresarios, desempleados, nuevos votantes, jóvenes. Es decir, es un partido que ha conseguido establecer una base electoral muy transversal y lo que ha conseguido estas elecciones, o que lo conseguirá probablemente estas elecciones, será aumentar esa base electoral con más votos en cada uno de los sectores electorales. Ahora mismo vemos cómo la marcha anti-AfD está marchando hacia la línea policial que nos divide de la sede de AfD. El ambiente es tranquilo, pero hay mucha presencia policial y probablemente por eso de momento no ha pasado nada, pero la protesta contra AfD
es bastante ruidosa, como pueden ver. Así es. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurra allí. Gracias, Andreu Jerez.